mezcla líquida formado por dos componentes. Son sustancias diferentes. Cada sustancia tiene sus propias propiedades. Cada sustancia tiene su propio punto de ebullición, sus propias presiones de vapor. Ahí tenemos, por ejemplo, a modo de esquema, el diagrama de fases de cada una de esas especies que están formando la mezcla líquida que tenemos ahí abajo. La destilación es una operación unitaria que permite la separación de los componentes que forman una mezcla, por ejemplo, de esa mezcla líquida. Pero este proceso de separación se realiza debido a la diferencia de sus puntos de ebullición o debido a la diferencia de sus presiones de vapor, ¿correcto? Entonces, debido a que esas especies presentan diferentes puntos de ebullición, es que uno puede aprovechar justamente esta diferencia de puntos de ebullición en producir cierto grado de separación a través de los cambios de fase, es decir, a través de la vaporización o la condensación de estas especies como consecuencia de su diferencia de sus puntos de ebullición. Nosotros sabemos que aquellas especies que tienen bajo peso molecular son o presentan menores puntos de ebullición que aquellas especies que tienen mayor peso molecular. Esto no es una regla necesariamente, pero es algo que puede observarse en muchos sistemas. No siempre es así, ¿no? Es una forma bien simple de poder tener una idea de qué sustancia tiene menor o mayor punto de ebullición respecto a otra, y es a través del peso molecular. Una molécula o una sustancia con moléculas pequeñas pues son sustancias o moléculas ligeras que fácilmente pueden pasar a la fase gaseosa, por lo tanto tienen bajo punto de ebullición. Claro, eso sería totalmente válido si es que todas las sustancias tuviesen el mismo tipo de interacción entre ellas, pero no es así. Hay sustancias que presentan otro tipo de interacciones, como por ejemplo los que presentan puentes de hidrógeno o aquellas sustancias que son dipolos. En esos casos, al haber otro tipo de fuerzas de interacción entre las especies, pues el peso molecular ya no es suficiente para saber cuál presenta mayor o menor punto de ebullición, sino que habría que ver otras situaciones. Pero si todas las sustancias fuesen por ejemplo hidrocarburos, en donde solamente predominan las fuerzas de dispersión, no hay puente de hidrógeno, no hay dipolo, entonces ahí sí el peso molecular puede ser un buen indicativo para saber, al menos de una manera muy aproximada, cuál presenta menor punto de ebullición. ¿Y eso porque es importante? Porque la que presenta menor punto de ebullición es la que tiende a volatilizar cuando se calienta, por ejemplo. Y al volatilizarse se puede generar cierto grado de separación. Entonces la destilación está basada justamente en esto, ¿no? Por eso que cuando se destila una mezcla de dos sustancias, las condiciones a las cuales se desarrolla este proceso de destilación, pues nosotros lo vamos a encontrar más o menos por aquí, ¿okay? en esta región, porque se entiende que si bien estas son sustancias diferentes, pero sus regiones o sus diagramas de fase pues tampoco no es que estén muy separadas unas de otras, ¿no? No es como en la absorción. En la absorción el soluto presenta un diagrama de fases completamente alejado del diagrama de fases del solvente, ¿no? Por eso es que decimos que en la absorción las sustancias cuando se mezclan no es que el soluto se vuelve líquido, sino simplemente sigue siendo gas, por la lejanía de su punto crítico. Pero en el caso de la destilación no ocurre eso. Generalmente acá tenemos sustancias que cuando están en fase líquida, pues las dos sustancias están en fase líquida, y cuando están en fase gaseosa, pues las dos están en fase gaseosa, ¿no? Entonces las condiciones a las cuales se realiza la operación en la destilación podemos, digamos, enmarcarlos en esta región. Vamos a suponer que esta mezcla líquida es sometida a un proceso tal que hace que una parte de ella se vaporice. No estoy diciendo que se vaporice todo, porque si vaporizamos toda esa mezcla líquida, pues el vapor pues va a tener la misma composición que el líquido, ¿no? Si lo vaporizas todo. Pero si solo lo vaporizamos una parte, entonces el vapor que se va a formar va a tener una composición diferente al líquido original. Y es de esperarse que el vapor
presente una mayor concentración, una mayor fracción molar de aquella especie que es más volátil, porque la especie más volátil es la que va a tender a irse fácilmente a la fase gaseosa por su bajo punto de ebullición, mientras que la sustancia más pesada pues tiende a permanecer en la fase líquida, ¿no? por su alto punto de ebullición. Pero eso no implica que las sustancias se van a separar completamente, ¿no? Algo de la sustancia pesada va a pasar a la fase gaseosa y algo de la sustancia ligera va a permanecer en la fase líquida. La separación no se realiza en forma total, sino de manera parcial. En realidad lo que se hace es enriquecer una fase con un componente, no es tanto separarlo, sino enriquecemos. Por ejemplo, generamos una fase gaseosa rica en componente volátil, pobre en componente pesado. Y al hacer esta vaporización, también estamos formando una fase líquida rica en componente pesado, pobre en componente ligero. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta separación? ¿Cómo podemos hacer esto? Es generar una fase, en este caso vapor, rica en el componente volátil. Bueno, existen dos maneras para hacer esto. O al menos tenemos dos maneras, ¿no? Puede haber una combinación también de ambas. Por ejemplo, una forma es mediante la reducción de la presión. Imagine usted que tiene esta mezcla líquida que tenemos acá al inicio, que está a una determinada temperatura, a una presión y tiene una composición. De tal manera que nos encontramos en alguna parte dentro de esta región líquida. ¿Ok? El líquido está contenido aquí. Evidentemente está a una determinada presión. Si mantenemos constante la temperatura, pero reducimos la presión del líquido, lo que vamos a tener es una vaporización parcial, es decir, vamos a tener algo parecido a esto. La presión, al ir reduciéndose, evidentemente manteniendo la composición global del sistema constante, ojo, composición global, no estoy diciendo composición del líquido ni del gas, sino composición de todo el sistema constante, pues las coordenadas termodinámicas de esa mezcla van a empezar a descender en forma vertical. Si eso hace que lleguemos a la región de coexistencia, pues lo que vamos a tener definitivamente pues va a ser la separación de dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida, donde cada fase va a tener su propia composición, no van a tener la misma composición. Ahora, estas composiciones del vapor que se empieza a formar producto de la reducción de la presión y del líquido que está quedando, ¿no?, después de la vaporización, estas composiciones no son constantes, no van a permanecer constantes, porque van a ir variando según cuánto reduzca usted la presión. Si usted reduce la presión más, digamos, de cierto punto, pues lo que va a tener usted es una variación de la concentración, ¿no? Es decir, va a tener algo parecido a eso, ¿no? A medida que la presión se va reduciendo más, lo que vas obteniendo va a tener una composición diferente. Uno podría pensar que tal vez lo mejor es vaporizar bastante, y para vaporizar bastante pues hay que reducir la presión bastante. Eso es cierto, si reduces mucho la presión vas a generar más vapor, ¿no? Las coordenadas globales del sistema van a empezar a descender en forma vertical cuando está descendiendo esa X. Pero mientras más bajas la presión, el vapor que vas formando, si bien es cierto, tiene mayor concentración del componente volátil, que es el componente número 1, pero a medida que reduces la presión, la concentración en la fase gaseosa del volátil, o sea, este que está aquí, se va a ir reduciendo. Tú has partido con una concentración inicial aquí, con esta concentración, y que puede ser cualquiera que está aquí, ¿okay? Entonces tú tienes un líquido con una concentración del componente 1 ubicado acá. Si quieres separar, se supone que la otra fase, la fase que vas a separar, que es la fase gaseosa, debe ser rica en el componente 1. Efectivamente, aquí está. Pero si reduces la presión, esa concentración va a ir disminuyendo.
se va a ir, se va a ir reduciendo. Claro, por otro lado, la fase líquida se va empobreciendo del componente 1, pero se va enriqueciendo del componente 2. ¿Te das cuenta? A medida que bajas más la presión, la concentración del componente 1 en el líquido se reduce. Eso significa que estás aumentando la concentración del pesado. Esa es una alternativa. Obviamente, si tú bajas demasiado la presión a tal punto que esta coordenada llega a esta zona, pues todo se vuelve vapor, pues ya no hay separación. La idea es reducir la presión hasta cierto punto tal que te genere una corriente gaseosa con un mayor contenido del componente 1. O que tengas como residuo una corriente líquida con mayor contenido o con poco contenido del componente 1 más contenido del componente 2. Entonces, ¿hasta cuánto reducir la presión? Y al final es una decisión de cómo se quiere desarrollar su proceso. Existe otra forma también de poder hacer una separación por vaporización, y es la que todos conocemos, ¿no? Y es la que todos podemos, inclusive hemos podido experimentar eso. Y es pues a través del calentamiento. Es decir, si tengo una mezcla líquida a cierta temperatura, vamos a poner por aquí, y mantengo constante la presión del sistema y empiezo a añadirle energía a ese líquido, pues la temperatura del líquido va a empezar a aumentar. Si la temperatura del líquido empieza a aumentar, entonces es posible que llegue aquí, a la región de coexistencia, ¿no? A esta región de aquí, a la región de coexistencia. Es decir, tendría algo así, ¿no? Si caliento una mezcla líquida hasta cierta temperatura sin salirme de la región de coexistencia, pues lo que voy a tener es que en un momento determinado se va a formar la otra fase, la fase gaseosa. Y esa fase gaseosa va a tener una mayor concentración, en este caso del componente volátil, que es el componente 1. Si calientas demasiado, si aumentas más la temperatura, pues la concentración del componente 1 en la fase gaseosa va a ir disminuyendo a medida que calientes más. Y va a ir aumentando, y va disminuyendo también la concentración del componente 1 en la fase líquida. Por lo tanto, va aumentando la concentración del componente 2 en la fase líquida. Si calientas demasiado a tal punto que la temperatura, o llegas a una temperatura que salga de la región de coexistencia, pues todo se vuelve vapor, pues ahí no hay separación. ¿Correcto? Entonces, la vaporización, generar un vapor a partir de un líquido, implica generar una fase con una concentración diferente al líquido. Y esa concentración diferente va a tener una característica, va a ser rica en el componente volátil. Qué tan rica sea, o sea, qué tanta diferencia haya entre la concentración en el vapor y en el líquido, pues eso va a depender de la curva de equilibrio, es decir, del equilibrio líquido-vapor de ese sistema. Mientras más ancha sea la región de coexistencia, mejor es la separación por vaporización. Si la región de coexistencia es poco estrecha, es decir, que está la línea, la curva de punto de burbuja y la curva de punto de rocío están muy cerca, entonces la separación tampoco no va a ser tan buena, ¿no? Si acá tenías en la fase líquida, vamos a suponer 30% de volátil, pues aquí en la fase vapor pues vas a llegar a tener 35%, o sea, no hay mucha diferencia. Eso ocurre cuando estas dos curvas están muy cerca, pero cuando están muy separadas, ahí sí la separación es bastante buena.